buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta charrada de la plataforma aragonesa progresista. Bienvenidos a todas las personas que habéis decidido incorporaros a verla y a participar en directo, y bienvenidas, bienvenidos a todos aquellos que lo vais a ver luego en diferido, fundamentalmente en YouTube. El tema central de esta charrada es la agresión de Estados Unidos en Israel a Irán, que además de producir destrucción, dolor, muerte, como toda guerra, y por tanto un enorme coste humano de presente y seguro que también de futuro, ya está teniendo consecuencias profundamente graves, tanto desde la perspectiva de la desestabilización regional como por el impacto económico que está teniendo en la economía mundial. Contamos en esta charrada, una vez más, con Javier Jiménez Olmos, es un habitual de esta charrada, cuando hablamos de temas de guerra y de paz, que para los que no lo conocéis, pues os cuento que es doctor en paz y seguridad, que es miembro del Seminario de Investigación para la Paz, que es colaborador en numerosos medios de comunicación, que ha escrito varios libros sobre este tipo de cuestiones y que, bueno, es un militar retirado, es coronel retirado del Ejército del Aire. Sin más preámbulos, vamos a dar paso a Javier para que nos explique de qué va todo esto, qué es lo que está pasando y qué es lo que previsiblemente pasará. Javier, te doy la palabra. Todos y para todas y un placer. Voy a intentar ser muy escueto para que podamos tener tiempo a debatir y a hacer las preguntas que queráis. Una breve introducción de historia que siempre es importante, sobre todo para saber por qué en Irán y en otras partes del mundo se le tiene tanta animadversión a Estados Unidos y a Occidente. Y voy a recordar que ya en el año 1953, que había un gobierno de izquierdas en Irán, que nacionalizó el petróleo, que estaba en poder de lo que ahora es la BP, estadounidense y británica, y eso trajo como consecuencia que el MI6, el Servicio Secreto Británico, y la CIA provocaran un golpe de Estado y derrocaran al gobierno que había sido elegido democráticamente. Y pusieron a quién, al Shah de Persia. O sea, ese golpe de Estado fue para que el Shah de Persia, que ya estaba, pero reinaba, pero no mandaba, pues instalara una dictadura. Y eso ya empezó a provocar una animadversión hacia Occidente. Que quede bien claro, y es que lo quiero decir, porque la gente piensa que Estados Unidos, sobre todo con su inocencia o su, yo qué sé, piensan que quitando el régimen teocrático y los ayatolás, los van a recibir con banda y música. Pues no, porque el sentimiento del pueblo iraní es bastante antioccidental. Queda en el recuerdo eso. Luego los servicios secretos norteamericanos, que deben ser muy inteligentes, ya lo estamos viendo, algunos que han trabajado con ellos no los consideran tan inteligentes, bueno, pues pensaban que el Shah de Persia, a la hora de destituirlo, iba a llegar también a una democracia. Y claro, se equivocaron porque apoyaron al ayatolá. ¿Y saben por qué lo apoyaron? Porque en realidad la oposición más fuerte era socialista y comunista en Irán. Y eran los que realmente, si los hubieran dejado, hubieran destituido de nuevo al Shah. Pero como ocurre o como ocurrió en las primaveras árabes o como sucede en los países árabes, pues prefieren tener dictadores de su cuerda que haya gobiernos de izquierdas. Saben que después de todos los procesos con los ayatolás, con el régimen teocrático, Estados Unidos y Occidente les impusieron múltiples sanciones. Y ya doy un salto. Irán se dio cuenta, sobre todo por las intervenciones norteamericanas en Oriente Medio y por Israel, que si disponía de una bomba atómica, pues les tendrían más respeto. En la zona, recuerdo que tienen bomba atómica, o sea, arma nuclear, la tiene Israel. Luego hablaré de eso. Y también la tiene Pakistán y la India, aunque están más al oriente, y la tiene China. Entonces, Irán pensó que si disponía del arma nuclear, le tendrían más respeto y no les ocurriría lo mismo que a Irak o que a otros países.
Entonces iniciaron un proceso para construir el arma nuclear. ¿Y qué ocurrió? Que Estados Unidos y los países occidentales, y sobre todo Israel, pues no querían que estos señores dispusieran del arma nuclear. Y fueron, y fueron a por ellos. Sanciones y más sanciones. Llegó el presidente Obama, que, bueno, con un talante un poco más democrático y práctico, decidió pactar con ellos. Hicieron un tratado en el año 2015, no hace tanto, en el cual Irán se comprometía a no enriquecer uranio para la bomba nuclear y a cambio se levantaban las sanciones e Irán entraba en el mundo. Pero llegó el señor Trump, primera legislatura. Y contrariamente a lo que opinaba la Organización Internacional de la Energía Atómica, decidió que Irán sí estaba enriqueciendo uranio y ya lo puso en el punto de mira. Durante la legislatura de Biden, pues se intentaron limar de nuevo las relaciones, pero tampoco se consiguieron. Y llega la segunda legislatura de Trump. Y la segunda legislatura de Trump, pues ya está en lo que está diciendo. Empieza a poner la excusa, primero de que tiene que acabar con el armamento nuclear, segundo, o sea, con el posible armamento nuclear, que tiene que restablecer un régimen democrático y, bueno, de todo, de todo, de todo, pero al final, después de todo, lo que está es el petróleo y el gas. Entonces inician un ataque que yo no voy a comentar. Voy a intentar en esta pequeña charla ir un poco más hacia adelante y pensar en el futuro, porque todo lo demás, los que estamos aquí, estamos suficientemente informados. Y sabemos, bueno, no hay dudas de que esto va contra la legalidad internacional. No hay nada más que leer la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Eh, También hablaré luego un poco de lo que ocurre en España, porque es inevitable, pero para la mayoría de los observadores internacionales y de los que nos dedicamos a este asunto, es un ataque a todas luces fuera de la legalidad internacional. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Ha sido la primera vez que ocurre esto? Pues no. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que como las otras veces, que no estaba Trump todavía, no ha pasado nada, pues ahora Trump se ha envalentonado mucho más y va mucho más lejos. Primera ocasión que ocurrió esto. Kosovo, la guerra de Kosovo. La guerra de Kosovo fue una guerra ilegal. Y se lo digo porque yo soy nota al pie de página, yo estaba allí. O sea, y como estaba allí, pues sé un poco lo que pasó. Entonces, aquella guerra que se podía haber evitado, los Estados Unidos, la OTAN, que es lo mismo, la OTAN es lo mismo porque Estados Unidos es el que ha mandado, dirigido, coordinado y planificado y ha puesto el dinero, también hay que decir. Entonces decidió hacer unos ataques que ellos llamaron operaciones aéreas. En realidad fue una guerra de bombardeos. Por ejemplo, se bombardeó la televisión serbia, lo cual es un crimen de guerra. Se bombardeó la embajada china, lo cual es un crimen de guerra. Y no pasó nada, absolutamente nada. Eso fue en 1999. El año 2003, pues deciden tres señores, sobre todo el señor Bush hijo, el señor Aznar y el señor Tony Blair, que hay que invadir Irak. Y a pesar de que no hay resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo hacen y no pasa nada. Claro, llega ahora el señor Trump con esos antecedentes, dice, si a estos que por lo menos jugaban a ser demócratas no les pasa nada, pues yo hago lo que me da la gana y primero hago Venezuela, hago Irán y ahora hoy amenazado con Cuba también. O sea, este señor es el dueño del mundo. Bueno, pues ahí lo tenemos. ¿Y qué ha ocurrido? Ya desde el punto de vista estrictamente militar. Yo lo he dicho, ya saben algunos que colaboran con alguna televisión americana, lo dije el otro día y lo sigo diciendo. O sea, estoy convencido, como militar que soy, que he sido, y además he trabajado en planes operativos en la OTAN, que los militares que hayan planeado esto no lo han planeado de este modo. Yo creo que ha intervenido mucho más la política de este señor y de su equipo que del conocimiento militar. Ningún militar hubiera planeado una operación de este tipo sin tener en cuenta que Irán tiene el mayor arma estratégica, incluso más que un arma de destrucción masiva, el control del estrecho de Hormuz. Y eso con muy poco coste, el estrecho de Hormuz se colapsa. Y lo mismo el de Bab del Mandeb. Ojo, que puede ocurrir con el de Bab del Mandeb, es el que está en el que tiene acceso al Mar Rojo. Entonces, tampoco tuvieron en cuenta que dicen, vamos a
acabar con el régimen de los ayatolas. Bueno, el régimen de los ayatolas es un desconocimiento de lo que es Irán. Irán es un inmenso país que no todo el país está con los ayatolas, pero ojo, que no esperen los norteamericanos lo que he dicho al principio, que lo reciban con banda y música, porque la oposición fundamental a los ayatolas no es una, digamos, muy conservadora, será más bien una oposición más ligada a la izquierda, bastante más tradicionalmente. Luego, Estados Unidos, los políticos han dicho, no, vamos a quitar el régimen de los ayatolás. Para eso, claro, hay que invadir el país. ¿Y eso están dispuestos a hacerlo? ¿Tienen los medios? Pues ya tienen la historia, o sea, repetidas ocasiones. Nosotros, los occidentales, los buenos, con todo nuestro poder, hemos salido, perdón la palabra, con el rabo entre las piernas en Afganistán. También salieron los soviéticos, no lo olvidemos. Nosotros, los occidentales y los soviéticos en Afganistán, en Irak, en Siria aún tenemos problemas, por más que la propaganda diga lo contrario. Bueno, en Libia, estado fallido, en fin, una planificación muy deficiente, pensando con esa arrogancia de que a base de bombardeos van a acabar con... Miren lo que se le ocurrió en Vietnam. En Vietnam bombardearon muchísimo, o sea, incluso con bombas napalm, con bombas de racimo, con todo. ¿Y qué consiguieron? Sí, les causó más víctimas a Vietnam, pero perdieron la guerra. En el 73 Estados Unidos volvió a perder otra guerra. No aprende. Yo, por las noticias que tengo, incluso oficiales norteamericanos de alta graduación han estado muy en desacuerdo cómo se ha llevado esta guerra, cómo se está llevando. No voy a entrar en lo de la guerra. Aquí hay tres guerras. Una, la económica, no voy a entrar en ella porque no es mi campo, pero no es mi campo, pero sí que la sufrimos, la vamos a sufrir todos, ya la estamos sufriendo. La guerra militar puramente, que no la sufrimos porque lo vemos muy lejano. Y en esta guerra militar, pues como digo, una planificación deficiente y a pesar de todo el poder de los norteamericanos, no tienen en cuenta una cosa muy importante y es la moral de la gente. Y aquí viene la opinión pública, que es la tercera parte de la guerra y muy importante. Incluso si seguís la opinión pública, incluso en Estados Unidos, ya no hay una mayoría que esté de acuerdo con esta guerra. No, por lo cual el señor Trump y su equipo están perdiendo paulatinamente aceptación. Lo que en un principio parecía que era una anécdota, que el gobierno español, pobre hombre, el presidente del gobierno español estaba solo, pues ya estamos viendo de que solo nada. Estamos viendo que además, por ejemplo, personas tan dispares ideológicamente como la señora Meloni, pues está haciendo exactamente lo mismo que el señor Sánchez. O sea, eh, todos los países están dándose cuenta. ¿Pero por qué? ¿Por convicción? Pues no lo sé. Pero la señora Meloni ha visto las encuestas, la señora Meloni ha visto las encuestas en Italia y claro, tampoco quiere perder la batalla de la opinión pública, como en Alemania o como en el Reino Unido. Esté en su sentimiento o no con ello, pero la opinión pública es muy importante. Y esa batalla la está perdiendo, señor Trump y compañía. Israel la tiene perdido ya hace mucho tiempo. Y aquí es donde veo yo una preocupación grande y es a lo que quiero ir un poco al futuro. Al final no he puesto mapa porque me imagino que no somos como los americanos y todos tenemos la geografía en la cabeza, ¿no? Todos sabemos dónde estamos, ¿verdad? No somos como los americanos porque seguramente la mayoría de ellos no saben ni dónde está España. Tampoco es importante porque a nosotros si nos preguntan dónde está Nebraska, seguro que tampoco lo sabré. Pero bueno, dicho esto eh, importa ahora ver el futuro. Y yo en el futuro lo veo, claro, hay que tener un lado pesimista y un lado de esperanza. Voy a poner por el pesimista, para empezar por el pesimista. La guerra se va a estancar, se está estancando, ya la reconocen, a pesar de que el señor Trump y compañía digan que la van ganando, ellos mismos son conscientes que no la van ganando desde el punto de vista que el otro día pide auxilio a la OTAN y a China, le pidió auxilio a China también. Todo el mundo le ha dicho que de eso nada. Por eso digo que el señor Sánchez no está solo, ¿eh? Por mucho que se empeñen, aquí en España algunos. Entonces, eso le irrita aún mucho más.
Y empieza con amenazas, a decir que hará listas, que nos vamos a enterar, en fin, de su proceder, que que no lo vamos a calificar porque todos sabemos cómo es. Entonces, ese estancamiento puede ser muy peligroso. Peligroso porque lo vamos a sufrir todos desde el punto de vista económico, pero yo siempre quiero ir a algo humano. La mayoría de nosotros, afortunadamente, algunos de ustedes, algunos lo hemos visto cerca, no han tenido que ver lo que es una guerra, lo que es la destrucción. O sea, aquí el sufrimiento humano es tremendo, por todas las partes, ¿eh? Por todas las partes. Yo incluso el otro día, eh, bueno, pues que he sido aviador, piloto, he estado en operaciones aéreas, y entonces se me ocurrió decir que sentía la muerte de un avión que derribaron, que iban 5 o 6 colegas míos. Y enseguida me empiezan a decir, ¿y no siente nada más que esa muerte? Pues claro, sí, lee mis escritos y verás lo que siento. Pero todos los muertos, esos que van en el tanque que vemos y les pegan una bombita, que son soldados, son personas con sus familias, con sus hijos también. Esos también sufren, lo sufren su familia. Y lo sufren, por supuesto, con las pobres niñas que les pega un petardazo mientras están en la escuela. Eso es la guerra. Y eso es lo que vengo a decir siempre. Esa es la guerra, la producen personas en que los países democráticos los hemos elegido. No lo olvidemos. Hemos elegido a Trump, no aquí. Aquí elegimos a Trump. Ahora en León, ¿cómo se llama? En Castilla-León, una parte de la población ha votado a Trump. Yo sé que decir esto es duro, pero si usted está votando a Vox, está votando a Trump. Es así como suena. Y también si vota al PP, piénseselo, porque parte del PP, como la señora Ayuso o como la señora Cayetana o algún otro, claramente está defendiendo a Trump y a Netanyahu. Luego, piénselo usted, piénselo, el que lo haga, que lo piense. Entonces, aquí hay un peligro enorme. Conforme pasen los días y Trump se irrite más porque no hay resultados, vea que la opinión pública va perdiendo, pues puede ser todavía mucho peor. No solamente por él, sino su equipo. Recordemos a Pete Hess, su secretario de guerra, antes le llamaban de defensa, ahora ya le llaman de guerra. Recordemos al señor Marco Rubio. O sea, este equipo de gente son ultras, auténticos ultras. Y claro, al ser ultras, pues su mentalidad es, en fin, ya lo estamos viendo. El desprecio a la vida humana lo comprobamos en Gaza, lo estamos comprobando con bombardeo, lo comprobamos continuamente. Ahora veremos a ver lo que pasa con Cuba. El peligro es que esto, ante la desesperación, el señor Trump vaya todavía más duro. Pero tengo un peligro que ya hoy he expuesto en un artículo que ha salido en el Heraldo. El peligro es que Israel se vea acorralado y perdido, que pudiera ser. Y recordemos que Israel tiene el arma nuclear y lucha por su supervivencia. Si Israel se viera acorralado y perdido, ¿dudaría en utilizarla? Pues con el actual dirigente que tenemos y su equipo, yo tengo la intuición de que no dudarían en emplearla. Y ahí sí que Estados Unidos tendría que intervenir porque sí, ¿no? Ya sí que estaríamos en la Tercera Guerra Mundial total. Yo sé que lanzar estas cosas es crear alarmas, pero es que tenemos que vacunarnos contra ese tipo de gente y tenemos que empezar a hacerlo en el espacio más próximo. Insisto, aquí estamos votando a Trump también, bastante. Bueno, Irán, ¿qué ocurre con Irán? ¿Se va a caer el régimen de los ayatolas? Pues puede que caiga, pero aunque caiga el régimen de los ayatolas, Irán no va a caer. Irán lo han menospreciado, lo han minusvalorado y Irán tiene más de 90 millones de habitantes y una tensión y una extensión creo que 6 veces la de España. O sea, un país muy abrupto, con mucha heterogeneidad, no es tan fácil dominar. No, no es como Cuba o como Venezuela. Es mucho más complicado. Ya he puesto el peor de los casos. ¿Qué ocurre estos días? El señor Trump está insistiendo en que la OTAN tiene que apoyarle.
Hoy ya ha visto, cuando ha visto que no, entonces ha dicho chulescamente que no nos necesita para nada. Claro, eso se podría decir. Pues si no nos necesita para nada, váyase usted o déjenos en paz y nos vamos los demás, que eso sería otra solución. Pero bueno, esto es en plan muy simplista lo que estoy haciendo ahora. No, no sería tan sencillo hacerlo así. La OTAN, hay que recordarle al señor Trump que según el artículo 5 de la OTAN, el artículo quinto de defensa colectiva, solamente tendríamos que acudir caso de que Estados Unidos o algún país de la OTAN fuera atacado. No es el caso. No solamente no ha sido atacado, sino que el que ha atacado es él. Además, ha atacado sin consentimiento de sus socios, ¿no? A sus socios no les ha preguntado nada. Al único socio que le ha preguntado es Israel, que no está en la OTAN. A los demás no nos ha preguntado nada. Y ahora dice que quiere que participen. No creo que ningún dirigente occidental ni ninguna opinión pública occidental esté muy favorable a que se entre en una guerra, a no ser esos que estoy mencionando, que sí, que yo les rogaría que se pusieran ellos al frente, que fueran ellos en las fragatas o en una bandera de la Legión y se pusieran ellos al frente y dejaran a los demás en la Unión Europea. Bueno, pues la Unión Europea en principio fue muy reacia a decir nada. Afortunadamente, y vuelvo a decir, parece que estoy aquí haciendo propaganda en favor del presidente del gobierno, no, simplemente del gobierno que tenemos, sin mencionar nombres. Ha sido el primero en Europa que ha dado la cara en el asunto de Gaza y en este. Bueno, pues ahora todos y todas, incluida la señora von der Leyen y la señora Callas, que es eh, mm, la vicepresidenta y la responsable de la política exterior y defensa y seguridad de Europa, ha dicho de que con ellos tampoco, que con la Unión Europea tampoco cuente. Pues ahí estamos, ahí estamos. Afortunadamente, gracias a que algún dirigente como el nuestro y la opinión pública se está levantando, pues esta señora von der Leyen, que firmó acuerdos en campos de gol del señor Trump, pues está reculando. España. Voy a tratar ya brevemente, con esto termino para que luego... España, desde el primer momento, dijo no a la utilización de las bases. Y yo quiero decir una cosa, las bases no son norteamericanas. Julián y yo lo sabemos porque en tiempos, las bases, según el convenio, las bases son españolas, de soberanía española, la única bandera. Ya tuvimos algunos problemas en tiempos por intentar que aquello fuera por esos caminos. Las bases son españolas. Según el convenio de 1988, las bases no pueden ser utilizadas para asuntos, lo dice en el preámbulo, que no estén recogidos en la Carta de las Naciones Unidas. Por lo tanto, hizo muy bien el gobierno en simplemente decir no van a utilizar las bases españolas para esta misión. Luego, lo que sí que voy a hacer es como tengo la presentación, luego os la pongo y la cuelgas, si quieres, para que vean los enlaces de los boletines para los que tengan curiosidad. Porque claro, como esto siempre hay debate político, dice, no, Sánchez ha decidido. No, no, es que no es Sánchez, es que es lo que dice el convenio. Dice, no, es que esto lo tenía que llevar al Parlamento. No, tenía que haber llevado al Parlamento caso contrario, caso que hubiera decidido que la utilizaran, pero es la ley. O sea, no tienes que llevar al Parlamento algo que ya está decidido. En fin. Eso por una parte. Por otra parte, ha habido otra polémica interesante relativa a si España manda, por ejemplo, la fragata que ha mandado, que tiene el sistema Aegis para detección de misiles, al apoyo de Chipre, si tenía que haber ido al Congreso. Bueno, pues recuerdo la ley orgánica del 2005, que se hizo durante el gobierno de Zapatero, dice que sí que hay que pedir permiso cuando se vayan a determinadas misiones. Yo aquí sí que pienso de que podría haber ido, aquí voy a ser crítico y sí que creo que en estos casos se podía haber establecido un debate racional. Pero al final, sí. No, no enseguida el debate sectario, sí que Sánchez está en contra, a favor, no. Bueno, pues vamos a ver lo que dice la ley orgánica y vamos a ver en el Parlamento tranquilamente si realmente lo tiene que decir el Parlamento para este tipo de misión o está ya incluida. Aquí sí que se puede debatir. A mi juicio ya está incluida, porque es una misión de la Unión Europea. Pero bueno, se podría debatir si hubiera un debate racional.
Vuelvo a decir que para estas dos cosas, recordemos, convenio de 1988 y ley orgánica del 2005, que dice perfectamente a qué atenerse en estas circunstancias. Eso es en cuanto a España. España hemos visto que ha empezado a liderar, ha liderado con el actual gobierno y por otra parte nos hemos encontrado pues con los españoles, nos hemos encontrado con una oposición que continuamente, a mi juicio, está diciendo medias verdades o está entregándose claramente a lo que decida el señor Trump. Mm, Empezaron diciendo, pues lo que hemos dicho, que estábamos solos, pues no está solo. O sea, ya se ve que no está solo. Con matices cada uno podrá poner, pero bueno, claramente la posición europea y de la OTAN, de los países de la OTAN, es que esta guerra es la guerra ilegal del señor Trump y del señor Netanyahu. Voy a hablar de las dos últimas peligros grandes. Yo, a mi juicio, soy de los que creo que Trump se ha metido a esta guerra, sobre todo, no Trump, sus estrategas, por contener a China. En la estrategia de seguridad del 2025, que se publicó hace muy poco, y su continuación, que es la estrategia de seguridad de defensa, que se publicó en el pasado mes de febrero, ahí Estados Unidos establece claramente que va a intervenir en todos aquellos lugares donde piense que la influencia de China va contra sus intereses. Entonces, es el caso de Irán. Irán provee de petróleo, de gas y otros recursos naturales a China. Y además es muy importante, está en la famosa ruta esa de la seda, que va de este a oeste, y Irán está en un lugar estratégico. Por lo tanto, para Estados Unidos, contener a Irán, ponerlo bajo su órbita, es importante pensando en China. Y también ya pensando en Rusia, la política de Trump es desconcertante, porque ahora levanta las sanciones a Rusia, le levanta las sanciones, con lo cual Rusia va a vender más petróleo. Y bueno, parece un contrasentido. Desde el punto de vista del negocio y de la opinión pública, no. Porque en Estados Unidos el petróleo, a pesar de que los produzcan, los precios no los fijan ellos. Y entonces al ciudadano norteamericano que va a llenar el depósito le va a costar más. Luego, eso a Trump le va a pasar factura. Le va a pasar factura también. Por otra parte, Trump está también en la estrategia de seguridad. No le interesa para nada apoyar a Europa. Cuanto más débil tenga Europa, mejor para Trump y mejor para sus negocios. Entonces, si Rusia es potente y, por ejemplo, acaba con Ucrania, pues eso debilita grandemente a la Unión Europea. Esto es el juego del ajedrez. O sea, no, no hay que pensar más allá de que son amigos o enemigos. No, cada uno va a lo suyo. Y ahí hay otro peligro, porque no nos olvidemos que una Rusia acorralada es la primera o la segunda potencia nuclear en el mundo. Es decir, un Putin acorralado es tan peligroso como un Trump acorralado. Y es otra cosa para reflexionar. ¿Qué nos queda por hacer? Pues nos queda por hacer, aparte de aquí desahogarnos, que seguro que nos desahogaremos y estamos todos, casi todos los que estamos en estos grupos muy en acuerdo en todo, aunque luego no vamos unidos a las elecciones, pero bueno, eso es otro problema. Perdonar que suelte este es pequeño, pero, pero a pesar de que estamos de acuerdo, yo con toda la gente que hablo, estamos de acuerdo, pero luego a las elecciones, uno por aquí, otro por aquí, otro aquí, y como diríamos los pilotos, en barrena, en picado, desastre. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es reflexionar qué queremos nosotros, porque hay que empezar por nosotros mismos. Y en los países democráticos, claro, los que estamos aquí seguro que no os tengo que convencer a ninguno, pero yo siempre digo, por lo menos intentemos los que estamos aquí, luego cuando hablemos los que piensan como nosotros, convencerlos por lo menos para que vayan a votar. Y si puede ser juntos, mejor, que no nos quedemos en casa. Eso es lo primero. O sea, creer en la democracia. Yo confío, y ya voy a hacer un poco de experiencia porque he trabajado mucho con los norteamericanos, incluso en la OTAN y tal. Entonces sé que en el fondo la mayoría del pueblo americano es demócrata y cree en la democracia. Entonces, lo que sí que estoy convencido es que al final la democracia a Trump lo va a poner en su sitio.
Si hay, ya lo estamos viendo, por ejemplo, su Tribunal Supremo, que además es bastante conservador, lo ha puesto en su sitio con relación ¿cómo se llama esto? A los, a ver, no me sale la palabra. Los embargos, no, a los aranceles. ¿Eh? Bueno, pues seguramente en las elecciones de medio término, por lo que yo estoy viendo en las encuestas que siguen en Estados Unidos, por algunos grupos intelectuales, por artistas, como por ejemplo Susan Sarandon, a la que siempre menciono, porque ha estado aquí hace poco tiempo en España. Bueno, pues confío en que esa población se movilice y después de lo que están viendo con Trump, pues lo quiten de en medio democráticamente. Esa es la esperanza. Esperanza que se desvanece cuando vemos los resultados de las elecciones en Castilla y León, en Extremadura. Esta mañana, perdona por poner un poco, esta mañana he cogido un taxi, ¿no? Y el taxista seguro que había oído la COPE. Entonces ha empezado a soltarme un rollo. Yo lo he dejado hablar porque no voy a poner en plan para decir, mire, usted no sabe con quién está hablando. Para decir, mire, usted que yo de esto entiendo un rato, ¿no? Seguramente más que el Carlos Herrera que el que él habrá oído. Porque cuando los oyes hablar dices, este ha oído esta mañana esto. Bueno, pues yo lo que digo siempre, no nos callemos. Ya me lo habéis oído hablar muchas veces. En la medida que podamos, escribamos, comuniquemos, digamos no nos callemos, que no nos dejamos comer el discurso, el relato que llaman ahora. Esa es mi única esperanza. Y Julián seguro que me aplaude en esto. Unidad, unidad. Bueno, un abrazo. Bueno, pues ahora vamos a las palabras. Levantéis la mano. En principio, Jesús quiere hablar. ¿Se me oye ya? Sí, sí, se te oye. Bueno, en primer lugar agradecer a Javier su intervención, que me ha encantado. Y luego, por otro lado, habría que contextualizar esto también en un mundo nuevo que están haciendo, que son los BRICS. ¿Eh? Y que todo comienza con los Estados Unidos utilizan el dólar como arma. Por ejemplo, tú no me gustas, te quito los bonos americanos que tú tienes y los dejo paralizados, por lo tanto, mato un poco tu economía y así controla él la economía de todo el mundo. Pero cuando empieza el asunto de la guerra de Rusia contra la OTAN, que yo le llamo Rusia contra la OTAN y no Rusia contra Ucrania, ya lo tienen preparado y cogen y empiezan a crear unos movimientos que van anulando poco a poco al dólar. ¿Eh? Y entonces ahora se está empezando a utilizar sin dejar el dólar, que lo siguen utilizando también, están utilizando el yuan como arma fuerte. Porque claro, ellos, por ejemplo, cogen a Venezuela, se le hunde así, o sea, le retiran los recursos, pierden la relación con ellos y entonces Venezuela se hunde. Y así pasaría con todos. Pero con Rusia no ha sido así. Entonces ha creado esa organización muy variopinta, porque hay países muy dispares que no atienden a una ideología, pero sí que atienden al problema de la dependencia del dólar. Y bueno, en primer lugar, ya como punto de partida lo dejo ahí para. No sé si me habréis captado la idea, ¿no? Bueno, como he dicho, mi campo no es la economía, pero sí que he oído economistas especializados que si todas las transacciones que se hacen ahora en dólares se empezaran a hacer en otra moneda, pues a lo mejor los americanos y el señor Trump empezaban a pensarse mucho más serio. De hecho, creo que algunos países ya lo están haciendo. Pues en vez de hacerse en dólares, se hicieran en yuan o, por ejemplo, pues Estados Unidos se pensaría, digamos, por decirlo castizamente, esa chulería, esa arrogancia, se les bajaría un poco los humos.
Pero es algo, por ejemplo, la Unión Europea se tendría que poner de acuerdo. Pero ¿cómo pones a la Europea de acuerdo? Dice, a partir de ahora, todas las transacciones que hagamos las vamos a hacer en otra moneda. En euros, por ejemplo. A ver qué pasaba. Si hay algún economista en la sala, seguro que lo sabrá mejor que yo. Este tipo de cosas. Juan Carlos, habías pedido la palabra, creo. Sí, sí, había pedido la palabra. Son muchas cosas que decir. Ahora que estábamos por lo último, la moneda es muy importante. Que sea una moneda como el dólar de transacción mundial, les ha dado siempre un poder económico que han tenido miedo también a perderlo, ¿no? En estos momentos en que China tenía mucha potencia, ¿no? La guerra contra China es lo que nos ha llevado a esta guerra, ¿no? Es decir, que ellos, como decía Javier, claramente tienen que, en su estrategia, reducir el crecimiento de China y sobre todo el crecimiento mundial que está teniendo porque ha adquirido muchísimos. Que tampoco somos, por lo menos yo no soy muy amigo de que China tenga también ese crecimiento como tampoco la URSS, ¿no? Es decir, sin embargo, esta guerra pilla desde hace unos años a Europa bastante descolocada en los parámetros que nosotros estamos acostumbrados de demócratas, de derechos y de fundamentos que tengan la lógica del derecho internacional. Y ese es el problema que yo veo, es decir, que más allá de que esta guerra saldrá mal, les saldrá mal, le está saliendo muy bien a Israel, al Netanyahu este, y esa es la estrategia. Yo no creo que Estados Unidos se haya metido, yo tengo la percepción de que es Israel el que ha metido y los poderes económicos israelitas que hay de poder en los Estados Unidos, los que han llevado a la superpotencia militar a intervenir políticamente. Y estoy totalmente de acuerdo que los militares tendrían otra visión de la jugada. De hecho, alguno ya ha dimitido en Estados Unidos. Y por lo tanto, es una guerra que quiere seguir desestabilizando una parte del mundo importantísima, para bien y para mal. Es decir, tiene muchísimas reservas todavía petrolíferas y de gas. Y tiene también una ruta comercial que es importantísima, importantísima. Aparte del estrecho, también está el Mar Rojo, ¿no? Y su paso hacia el Mediterráneo. Es estratégico y por eso Israel quiere tener ese control sobre esa zona mundial. Y yo creo que la percepción que yo tengo, desde luego, y no creo que sea el único del mundo, que ha sido Trump, le han comido la oreja, le han regalado los oídos y se ha metido en esta batalla estratégicamente por lo de China y además aprovechando la situación, Israel quiere sacar también control y dominio de toda esa zona tan importante del mundo. Tenemos un problema y tenemos muchos problemas. Europa tiene un gran problema. No deberíamos y apostamos por no defender o no depender de ese tipo de energías de petróleo y estamos teniendo siempre problemas con de la comercialización que tenemos de nuestras propias energías renovables. Es lo que nos daría más libres, tener capacidad económica. Desde luego, si el euro estuviera también comprando cosas y tuviera el valor, porque ahora yo creo que hasta se ha devaluado estos días con respecto al dólar. Y luego las renovables, es que necesitamos tener las renovables como fuente para poder tener independencia y ya pensar de verdad que no tenemos que tener esa dependencia de los Estados Unidos, ni en lo militar ni en lo económico. Pero claro, decir, esto es, ¿quién le pone la cascabel al gato teniendo una ultraderecha apoyada por el señor Trump, apoyada por el señor Trump en Europa, creciendo y creciendo y creciendo? Y eso es, bueno, el Partido Popular tiene una culpa más allá de que apoye la guerra o no, tiene una culpa fundamental, es que va a, digamos, blanquear a la ultraderecha. Estos días, aparte de Castilla y León, que bien, que han votado, hay que reconocer, o hay que conocer lo que ocurre en Castilla y León, es un poquito más complejo que lo que decía Javier, pero en todo caso, ha habido dos apuestas, sobre todo la del candidato del Partido Socialista, que era para el que no apoyara a Vox, que uno de los dos apoyara a la candidatura más votada. Y sin embargo,
el Partido Popular lo primero que dijo, o lo último que dijo en campaña, y lo primero que hizo después de las elecciones es que con el Partido Socialista ni agua, o con el sanchismo ni agua, que para mí es lo mismo. Quiero decir que se está blanqueando y está imponiéndose un relato de ultraderecha que beneficia a la guerra y que beneficia el saltarse el derecho internacional y que beneficia a toda esta gente que no tiene escrúpulos ni en la muerte de niños, ni en poder arruinar a personas o a núcleos de población o lo que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que es lo que... Entonces, Europa, por más líder que tenga el Partido Socialista Obrero Español, dando algún, digamos, matiz positivo y que por lo tanto lo agradecemos, pero Europa no es España, Europa es Alemania, es Francia, y tienen que ser más contundentes para poder llevar esa política de independencia de los Estados Unidos, no depender de ellos, si es posible, en nada. Y si no es en nada, en casi nada. Esta es mi opinión. Quería comentarte una cosa, y es importante, vuelvo a los documentos. La Estrategia de Seguridad Nacional del 2025, que se publicó en noviembre, dice textualmente que se van a apoyar a los partidos patrióticos. No define lo que es un partido patriótico, pero todos ya sabemos a quién. Entonces ahí empezamos, pues eso, los partidos patrióticos, o sea, con su forma de pensar, es una forma militarista. Yo siempre distingo entre militar y militarista. Hay más militaristas, algunos civiles son más militaristas que los propios militares, porque, bueno, lo vemos, Trump es un militarista, Putin es militarista, Netanyahu es un militarista, o sea, toda su fuerza la basan en el poder militar. Yo estoy totalmente de acuerdo en que habría que plantearse, y volvemos al sueño, de hacer una Europa de seguridad y defensa independiente. Pero esto topa con muchos problemas. Primero, el problema del tiempo. ¿Cómo hacemos la transición? Porque yo hablo del punto de vista militar, que es lo que conozco. La mayoría de los sistemas de armas que tiene Europa ahora mismo o son directamente comprados Estados Unidos o sus tecnologías, por ejemplo, los sistemas que llevan los aviones o los misiles, son con tecnología de Estados Unidos y alguna de Israel. Entonces, tendríamos que hacer una transición y eso lleva un tiempo y tiene un coste. No es del día de hoy para mañana decimos, no, ahora mismo ya tenemos la seguridad y defensa europea en manos de los europeos. Eso por una parte. Luego, claro, habría que ver que los europeos no somos homogéneos, que los intereses de los europeos, como acabamos de ver, cada uno va por su cuenta. No son los mismos los intereses y los problemas de los países del norte o del este que los países del sur. Es complicado, complejo. Y Estados Unidos, pues Estados Unidos de siempre, ¿eh? Porque la política exterior norteamericana nunca ha sido bondadosa con los demás. Lo que pasa es que con Trump pues es el paroxismo de todo y es, vamos, impresentable, esa es la palabra. Pero los norteamericanos, por ejemplo, ¿por qué? Y eso lo he vivido yo, porque uno de mis trabajos en OTAN fue Partnership for Peace, los primeros trabajos que tuve. O sea, los países del este que se iban a ingresar en la OTAN. ¿Por qué quería Estados Unidos que ingresaran estos países? Rumanía, Bulgaria o la República Checa, Eslovaquia, ¿aportaban más seguridad? No, si eran unos pobres, con perdón, desgraciados militarmente hablando. Pero claro, es el negocio. En vez de comprar MiG-29 y sistemas SAM a los rusos, en este caso ya porque había desaparecido la Unión Soviética, ¿a quién se lo iban a comprar? Pues iban a comprar F-16 y Patriot y Tomahawk a los norteamericanos. Negocio, puro negocio. O sea, yo sigo diciendo, y esto lo decía un señor que no es dudoso de ser de izquierda, ni mucho menos, como Kissinger. Kissinger y Kennan también, dos diplomáticos conocidísimos, decían que la ampliación de la OTAN de los países del este no aportaba nada a la seguridad, más aún, era una provocación. Y es el negocio. Y eso lo vengo a decir porque pensar que vamos a conseguir una Europa de seguridad y defensa común, en el papel sí, pero en la práctica es muy difícil. Porque ya lo digo desde el punto de vista operativo. O sea, yo he estado en OTAN 6 años, ¿no? Una operación como de estas que se hace de guerra, ¿no?
¿quién manda ahí? Vamos a suponer que la tuviéramos que hacer. Vamos a ponernos el ejemplo que tuviéramos un enemigo, X, y que Europa se tuviera que defender de ese enemigo. Entonces tendríamos que tener unos centros operativos, unos estados mayores, una dirección. ¿Quién iba a llevar eso? En la OTAN estaba claro. En la OTAN estaba Estados Unidos, porque era el que más ponía. O sea, esa es la realidad también. Si algo tiene razón Trump, es que en la OTAN ha sido el que más ha puesto. Entonces, bueno, pues hay que plantearse todo este tipo de cosas. Me están llamando por aquí alguien de Aragón Radio, le voy a decir, un momento, te llamo luego. Bueno, entonces, hay que pensar todas estas cosas, porque a mí me hace mucha gracia algunos políticos de, no, la defensa europea, esto no se hace de un día para otro. Desde luego hay que empezar. Y si no lo empezamos, mala cosa. Pero claro, luego tenemos lo que tenemos. Tenemos a una Ursula von der Leyen, tenemos a una señora Callas y otros dirigentes europeos que será difícil ponerlos de acuerdo y quitarse ideológicamente de la órbita norteamericana, porque habría que defender cuál es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Nosotros, yo siempre como militar que he sido, cuando digo, bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué pretendemos? Cosa que, por ejemplo, en la operación esta de Irán todavía no está claro el objetivo. O sea, igual el señor Trump y Marco Rubio lo tienen claro, pero yo como militar digo, a ver, ¿cuál es el objetivo aquí? Entonces, ¿cuál sería el objetivo de Europa? ¿Cuál sería su amenaza? Pues habría que definirla, porque a lo mejor nuestra amenaza no es la que estamos pensando. En fin, complicado, muy complicado. Y bueno, y ya lo digo en plan de broma, porque como los que estamos aquí ya tenemos cierta edad, lo que vaya a pasar dentro de 20 años, ¿verdad? Que nos importa ya bastante poco, ¿verdad? Pues, bueno, bromas aparte, hay que A mí me desdramatizar estas importa, cosas. me importa. Bueno, Dejo, bien, si no sabes que lo digo de broma. O sea, claro dejo que me hijos, importa. dejo Me hijos o importa, nietas y me claro. importa mucho, me importa. Me importa muchísimo, si no, no estaríamos aquí. Nos importa a Claro. todos. Pero bueno, yo digo siempre estos chistecitos para desdramatizar, porque me toca, desgraciadamente, hablar siempre de estas cosas tan duras, ¿eh? Y entonces hay que tomar también un poco de distancia y sentido del humor, porque si no estás perdido. Gracias. Bueno, pues vamos a ver. Sí que me gustaría a mí decir algo. Lo que pasa que no sé si se me ve en la pantalla. Es que esto lo tengo que un lío. Bueno, es Se te igual. ve muy bien, todo Te estoy perfecto. viendo y escuchando perfectamente. Sí, fíjate, yo no me veo, con lo cual, bueno, es igual. Vamos a ver. Yo sí que tengo que reconocer que hace muchísimo tiempo, mucho tiempo, que soy muy escéptico, he sido muy escéptico siempre con lo que son las políticas internacionales de Estados Unidos. En cualquiera de sus vertientes, tanto en la vertiente demócrata como en la de los republicanos, ¿no? Los conservadores. Hasta tal punto que siempre me parecía como que me desdramatizaba interiormente el hecho de que Trump fuera elegido como presidente, porque yo siempre decía, no, si en el orden internacional estos se van a diferenciar poco, como siempre se han diferenciado poco. Pero la verdad es que yo creo que ahí me equivoqué. O sea, ha sido una auténtica debacle lo que ha impulsado este hombre, ¿no? Es una auténtica barbaridad. Ahora, yo creo que sí que ha habido una cosa que ha cambiado, ¿no? Y lo que ha cambiado ha sido que donde antes todas las agresiones de Estados Unidos, acompañadas por todo el occidente que está a su alrededor y que le ha estado acompañando en todo tipo de aventuras, se basaban en la defensa de las libertades, de la democracia liberal y, en fin, de los valores occidentales, y, en fin, toda la intervención se vestía de ese traje bonito de la defensa de la libertad y de la democracia. Bueno, pues lo que ha cambiado es que en estos momentos ni siquiera es así. Lo que está pasando es que ahora se reconoce claramente por qué se interviene. Y se interviene bajo el interés puro y duro, ¿no? De mantener la hegemonía de Estados Unidos a nivel mundial, que la ven en peligro. En fin, estamos hablando de intereses puros y duros. No se está hablando ya, yo creo que para mí, por lo menos, algo hemos ganado, ¿no? De alguna forma hemos conseguido
que se pusiera encima de la mesa lo que realmente está pasando. No hay nada que ocultar ya, se pierde la vergüenza, incluso desde Europa se entra en esa dinámica, que por cierto, sí que es verdad que decimos que Europa tendría que tener, estaría bien, su propio sistema de defensa, habría que tener unos métodos, los medios de defensa idóneos para jugar con sus propios intereses, pero claro, tal y como está el paño, no sabemos muy bien qué intereses serán esos cuando hablamos de intereses de Europa. Es decir, pongamos un imperio militar a las órdenes de los que mandan en Europa, en caso de que pudieran ponerse también de acuerdo, y la incógnita de lo que podría pasar también es grande. Es decir, por lo tanto, el tema es como bastante más complicado, ¿no? Bien, ha redundado yo creo todo esto en un deterioro de la imagen de Estados Unidos. Yo creo que la imagen de Estados Unidos sí está cayendo de una manera brutal, pero también de lo que son los valores democráticos. Ahora ya nadie habla de democracia, yo creo que se pone en cuestión todo con el cinismo de que han hecho gala todos estos años anteriores y el desnudo con el que están quedando en estos momentos, pues también es la democracia liberal la que está perdiendo, yo creo, puntos en lo que es la opinión pública. Yo te voy a hacer alguna pregunta, Javier. ¿Qué salida le ves tú a esta guerra? ¿Prevés una guerra larga, un poco, pues incluso con bota en el territorio o no, pero una guerra larga? ¿Prevés una derrota clara y contundente de Irán de una forma o de otra, o con bota o sin bota, con una rendición o no? Ya has dicho algo, pero bueno, me gustaría un poco que me lo repitieras, ¿no? ¿Se saldará todo esto con una retirada de Estados Unidos diciendo hemos ganado la guerra, aunque no sea así, con las orejicas gachas? Porque si salen no van a decir que la hemos perdido, dirán que la hemos ganado. ¿Se saldará así, con una retirada que pretenda ser honrosa? ¿Cómo piensas que pueden responder los países que en estos momentos están siendo atacados por Irán en las bases, en su territorio, pero en las bases que Estados Unidos mantiene por ahí? Hay un silencio en el entorno este, pero no sabemos si hay una marea de fondo en el cual estos países estén planteando rearmarse y contestar a corto o medio plazo a lo que son las agresiones de Irán, agresiones que yo creo que están justificadas porque no van a otra parte, sino a lo que son las propias bases utilizadas para agredirles a ellos, a los iraníes. En fin, ¿cómo crees que puede evolucionar? Y otra pregunta, Javier, ¿tú crees de verdad que Trump es solamente un loco o responde a intereses corporativos del gran capital, Estados Unidos y otros poderes, pues como pueden ser los lobbies judíos, etcétera, etcétera, etcétera? Porque yo me temo que si no respondiera a determinados intereses económicos, pues les costaría pulirse al amigo Trump, pues lo que cuesta tomarnos unas cervezas en el bar de la esquina. En fin, no, ¿cómo lo ves todo esto? Todo esto que has dicho son reflexiones que los que nos dedicamos a esto nos preguntamos continuamente. Y la bola de cristal es imposible, pero basándonos en lo que ha ocurrido en la historia y la historia reciente, larga no va a ser, muy larga, porque sobre todo en los países occidentales la opinión pública no lo va a consentir. Y en los mismos Estados Unidos no se va a consentir por razones económicas, porque lo están sufriendo también, y porque les pueden empezar a llegar ataúdes envueltos en la bandera. Y eso la opinión pública no lo resiste. No digamos mucho más si intervienen otros países occidentales. Yo preveemos muchos que esto va a durar todavía un poco de tiempo, pero no mucho más, hasta que se llegue a lo que llamamos un estancamiento doloroso, en la que ninguna de las dos partes ve que va a salir vencedora absoluta. Y entonces será el momento de ponerse a negociar. Y entonces es lo que todos aparecerán como vencedores. Y ante sus propias opiniones públicas, a través de sus medios de comunicación, de las redes sociales, en un lado y otro, harán ver que se ha conseguido. Para conseguir una derrota total hay que poner hay que poner militares en el suelo. Y la experiencia que tiene Estados Unidos
incluso la Unión Soviética lo tuvo en Afganistán, siempre lo recuerdo. Una de las causas del colapso de la Unión Soviética es la guerra de Afganistán. Entonces, se ha salido mal en Afganistán, se ha salido mal en Irak todavía. Bueno, en Libia no se pusieron botas, pero miren lo que ha ocurrido, mirar lo que ha ocurrido en Libia, un estado fallido. Yo creo que, viendo eso, no creo que se atreva a Estados Unidos a hacer una invasión. El factor Israel. Yo, en cuanto a Israel, si me oye alguno de Israel, pues seguro que va a decir, Israel demográficamente es muy pobre, o sea, comparado con todo lo que tiene alrededor. Entonces llegará un momento, y eso lo sabemos los que hemos sido militares, que la gente, los militares, los que combaten, se cansan. No solamente la población civil, sino la gente que está en las trincheras. Se agota. Recordemos que la revolución soviética se gana porque los soldados estaban hartos de estar en las trincheras. Israel se va a agotar. Y se va a agotar, entre otras cosas, porque el coste económico de Israel es mucho mayor que el que están teniendo Irán y otros países. Me explico. Por ejemplo, los sistemas, no lo voy a explicar aquí técnicamente, porque si no sería un rollo para los que no. Los sistemas antimisiles que tiene Israel, que tiene 3 capas, en fin, son costosísimos. Cada dron que le cuesta $25.000 a los iraníes o menos, a Israel le cuesta 250.000 derribarlo. Un misil, los misiles Patriot cuestan 4 millones. Cada vez que se lanza un Patriot para derribar un misil iraní, 4 millones de dólares. Lo vamos sumando. Hasta ahora, por ejemplo, se han tirado 400, multipliquemos. Entonces, todas estas cifras al final desgasta muchísimo. Irán, como otros pueblos de la zona, están mucho más acostumbrados a sufrir. Veremos a ver qué sucede. Yo creo que al final esto, por estancamiento, van a tener que llegar a acuerdos. A no ser que lo que he dicho antes, que yo soy temeroso, y perdonar que diga esto, el arma nuclear. Israel la tiene. Israel no está obedeciendo a Estados Unidos. Como bien habéis dicho, Estados Unidos va por detrás, porque Trump, para ser reelegido, necesita el lobby judío. Hay otro factor que también habéis mencionado. Yo siempre en mis clases y en estos sitios, cuando hablo de las guerras, digo, a ver, ¿quién gana y quién pierde? En Estados Unidos, ¿quién está ganando ahora? Las compañías energéticas de petróleo y de gas, y las compañías armamentísticas y las compañías logísticas y los bancos. Bueno, pues esos son los que, como bien han dicho alguien, no sé quién lo ha dicho, están detrás de Trump. Trump es el loco útil, la política del loco, pero es un loco útil para esos intereses en los que está él mismo, porque no nos olvidemos que es un multimillonario. En Estados Unidos, como todo el mundo sabe, para ser presidente, a diferencia de cualquier otro país, aquí en España puedes ser presidente con una cuenta corriente cuando entras de 3.000 euros. Otra cosa es cuando salgas, pero cuando entras con 3.000 euros. Bueno, en Estados Unidos, si no eres multimillonario, por lo tanto, quien está en el poder siempre está mucho más ligado a esos poderes económicos fácticos, no fácticos reales, y ese es otro grave problema. Me has preguntado si... sí, los países. Los países es muy interesante. ¿Qué van a hacer Emiratos? ¿Qué va a hacer Arabia? ¿Qué va a hacer Kuwait? ¿Qué va a hacer Omán? Eso es otra incógnita. Porque yo lo digo siempre, no sé si sabéis la diferencia entre sunís y chiíes. Estas poblaciones de la península arábica son suníes, que es la religión predominante en el Islam. Los chiíes son minoritarios, pero intelectualmente son muy fuertes. Entonces, todas esas monarquías del Golfo son suníes. Pero una cosa son lo que piensan las monarcas, como el que hay en Arabia Saudí, un demócrata de toda la vida. Fijaros si es demócrata, que a los periodistas los descuartiza y luego Trump dice que son cosas que pasan. Bueno, pues estas dictaduras del Golfo no están siendo ellas atacadas, están siendo atacadas las bases norteamericanas, que hay un montón, y están siendo atacados las fuentes de riqueza que tienen, pues, las refinerías,
Los aeropuertos son importantes por el turismo. Recordemos que todos los aviones que vienen de Asia repostan y paran ahí. Entonces, colapsar eso es importante para Irán. ¿Cómo van a reaccionar? Los dirigentes se ponen ya de parte de Estados Unidos. Pero ojo, no nos olvidemos el Islam. El Islam movilizado es muy potente. Y una cosa es lo que piensa el rey de Marruecos y otra es la que piensa su gente. Una cosa es lo que piensa la monarquía saudí o la de Kuwait o la de Omán y otra cosa es lo que piensa su gente. Porque vuelvo a repetir, en el mundo del Islam, tanto Estados Unidos y Occidente, que nos identifican, no es que nos miren con mucha simpatía. Eso es un hecho que hay que tener siempre presente. El Islam, no estoy diciendo las petromonarquías, el Islam. Y eso es un factor a tener en cuenta. ¿Qué puede ocurrir? Pues puede ocurrir que todo esto desencadene otra nueva primavera árabe. La primavera árabe en Egipto, en Túnez, fue muy viva. ¿Qué ocurrió? Que los poderes occidentales que veían que se le iban a escapar, iban a haber gobiernos, como ocurrió en Egipto con Morsi, que era de los hermanos musulmanes, por cierto, patrocinado por Qatar. Bueno, pues como no interesaba, golpe de Estado y pusieron al coronel, ahora general, al-Sisi. Un demócrata de toda la vida también, pero ahora amigo de siempre. Pues como el que tenemos en Siria, ahora mismo en Siria teníamos un señor que era considerado terrorista de Al-Nusra, Al-Nusra lo echaron de Al-Qaeda porque Al-Qaeda consideraba que eran muy violentos lo de Al-Nusra. Bueno, pues ahora tenemos de presidente a este señor que se pone chaqueta y corbata y lo reciben en Washington. Esto es lo que tenemos. Por eso también te digo que imprevisible. Ahora estoy leyendo un libro que recomiendo, que se llama La geopolítica de la religión. Es muy interesante porque el otro día lo vimos también en la Casa Blanca. El señor Trump se reunió con todas estas personas de evangelistas, ¿no? Que, digamos, también estamos diciendo que los ayatolás son unos fanáticos, pues estos, pues no lo sé, que me perdonen, pero igual tampoco son muy racionales, que digamos. Bueno, pues es muy importante tener en cuenta el mundo del Islam. El Islam, vuelvo a repetir, no los dictadores que tiene el Islam. Como veis, hay muchos factores y muchas cuestiones que sería muy, muy largo y complicado de... Muy bien, ¿hay más preguntas, más intervenciones? Sí. Un momento. En fin, yo creo que la guerra esta va a durar poco. Yo, según estoy viendo las declaraciones que hacen algunos líderes de Irán, me parece bastante consecuentes. Primeramente, están pidiendo que el petróleo que puede pasar el estrecho de Hormuz, lo tendrían que pagar en yuanes. Luego, Europa no puede estar mucho tiempo sin recibir suministros de petróleo y cosas de estas. Y entonces el Donald Trump les está diciendo que le pueden comprar a Rusia y tal, pero Rusia, claro, les ha dicho también que no tendrán precio de amigos, sino que tendrán el precio del mercado, el que marca. Por lo tanto, es una crisis que nos afecta a nosotros. Luego hay otra cuestión con respecto a España, es la cuestión de Chipre. Resulta que no dejamos a los norteamericanos utilizar las bases de España para atacar a Irán, pero sí que vamos a Chipre, que es de la Unión Europea, pero a los que van a defender es a los británicos, que no son de la Unión Europea, pero sí que son de la OTAN. Entonces, es ahí algo que yo me pierdo ahí. Me parece que hay una doble moral. Es un poco jugar con todas las barajas.
¿eh? O sea, que no es... y además entiendo también que la posición de España pues es así, la pobrecita está ahí y por favor no me des mucho más. ¿eh? En fin, en principio nada más. No, yo por eso he dicho al principio que este asunto, con la ley orgánica del 2005, el asunto de Chipre era discutible. O sea, se puede establecer un debate racional. Se puede argumentar de las dos formas, como tú estás argumentando, o se puede argumentar de la otra manera. Yo ahí sí que creo que hay un debate que se podría establecer. Yo, en principio, desde el punto de vista militar, esta fragata lleva lo que se llama el sistema Aegis y, en principio, está dotada para detectar y destruir misiles que ataquen a un territorio determinado o a otro sistema de armas. Es puramente defensiva. En cuanto a lo que me dices, efectivamente, la base que hay en Chipre es británica, es de soberanía británica, a diferencia de las bases españolas, americanas que hay en España, que son españolas, la de Chipre es británica, con bandera británica. Y por tanto es territorio británico, sería como Gibraltar, ¿no? Entonces ahí lo podríamos discutir. Pero claro, los misiles también pueden caer fuera de la base, que entonces ya es territorio de la Unión Europea. Pues vuelvo a repetir que eso es un debate que se podría establecer y que se podía haber establecido. Pero yo comprendo también que ahora el gobierno llevar este debate al Congreso es que le lluevan por todas partes, por la parte de la izquierda y por la parte de la derecha. Hay que entender todo. Pero, bueno, insisto, yo que lo he pensado con mi criterio, se podría debatir. O sea, lo mismo que el de las bases. No hay debate, España tiene la soberanía, España decide lo que se hace con las bases desde lo que está escrito en el convenio. Pero este asunto sí es más discutible. Bueno, pues si no hay más intervención, ¿quieres añadir alguna cosita, Javier? Hombre, bueno, ya que estamos aquí, simplemente el debate del incremento de los presupuestos de defensa, ¿no? Que ese es otro debate que se puede discutir. Entonces, yo he trabajado en estos asuntos muchos años, ha sido mi vida profesional. Y yo creo que en todas las cosas hay que encontrar un equilibrio en el mundo en que vivimos. Entonces, ese equilibrio se rompe cuando se ponen encima de la mesa unas cifras que son inasumibles. Cuando a mí me hablan de aumentar el 5%, hasta el 5% del Producto Interior Bruto en gastos de defensa, digo, pero ¿a dónde vamos? ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Cuál es nuestro enemigo para tener? Entonces, bueno, pues ese es otro debate que se puede tener y desde luego hay que pensar, por ejemplo, ahora mismo estoy leyendo otro libro de el Real Instituto Elcano, un experto en estas materias, en la que él se inclina, y yo también lo he inclinado, que España, que es un país eminentemente marítimo, pues igual tendríamos que, para defender lo que posiblemente podríamos defender, pues tendríamos que incrementar mucho más, dotar más presupuesto a la Armada. A la aviación también, pero no a la aviación en plan de más aviones, sino a lo que tenemos que dotarnos de sistemas de misiles, antimisiles, inteligencia, que son menos costosos y que nos proporcionan lo que nosotros queremos. Nosotros no vamos a invadir a nadie. ¿Para qué necesitamos brigadas acorazadas? Eso en tiempos de Franco, que los necesitaba para rodear las ciudades, o otros para dar golpes de Estado, pero nosotros no necesitamos un ejército de tierra. Si me oye ahora uno de tierra, seguro que se me echará encima, pero esta política que estoy diciendo, por ejemplo, China la está siguiendo. China está disminuyendo su ejército continental y a cambio está aumentando su armada, que es la que controla los mares, las rutas marítimas, y el espacio. Por eso ahora mismo, por ejemplo, sabéis que el ejército del aire se llama ejército del aire y del espacio, porque hay que tener dominio del aire y del espacio, porque lo que nos viene de fuera viene del espacio. Entonces, bueno, pues habría que en ese equilibrio dotar más. Igual habría que reducir unidades, en fin, cosas de este tipo. Pero siempre te topas, entre otras cosas, aparte con la política, hay de decirlo, esto es el corporativismo, existe en todos los sitios, no solamente en España, existe en Estados Unidos. Bueno, pues ¿cómo vamos a quitar esto? ¿Cómo vamos a hacer? Y yo digo siempre mi lema,
y ya lo voy a decir aquí en plan, entre tanques y quimioterapia, me quedo con la quimioterapia. Creo que se entiende, ¿verdad? Se entiende perfectamente. Bueno, si no hay más palabras, vamos a dar por terminada la reunión esta. Javier, muchísimas gracias. Como siempre, has estado Un abrazo. espléndido Sí, en fenomenal. tus intervenciones. Demuestras un conocimiento profundo de Sí. geopolítica y de temas militares y de paz. Y Sobre como todo de siempre, paz. sí, como siempre te agradecemos mucho la presencia en esta charla. Así que Un bueno, abrazo. hasta la próxima, un abrazo. Un abrazo. Solamente hay una mujer que vea a todas y a todos. Gracias. Gracias. Un abrazo, gracias.